Bueno, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es un gran placer y gusto poder volver a compartir con ustedes la palabra del Dios Todopoderoso, y en esta quiero compartir con ustedes la palabra de Dios donde habla de la armadura de Dios y su significado, cómo usarla. Amén. Primeramente le pedimos al Dios Todopoderoso, al Dios eterno, grande, majestuoso y poderoso, que derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros para poder entender esta preciosa palabra, la cual quiero compartir. Y les pido que vamos al libro de los Efesios, capítulo 6. Amén. Y dice la preciosa palabra así, dice: Efesios 6 es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, y en los versículos 10 al 18 él los anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos enfrentábamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. Al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos. Veamos lo que nos dice Efesios 6, 10, 18 sobre la armadura de Dios, para qué sirve y cómo debemos usarla para prepararnos para la batalla. Lo primero es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios, le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Luego debemos vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla. Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armaduras que Dios me da. Es un acto de humildad y de confianza total en su poder y su sabiduría. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto, con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usando bien las armas que Dios nos da, venceremos. La guerra espiritual. ¿Por qué nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales? Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Efesios 6, 12 y 13. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. En 1 Pedro 5, 8 y 9 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. Debemos tener en cuenta que es una armadura, no varias, y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. No, los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla, y nosotros, como buenos soldados de Jesús, debemos hacer lo mismo. Al usar todas las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por la eternidad. Veamos una corta descripción de cada una de las partes de la armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición. El cinturón de la verdad. Manténgase firmes
ceñidos con el cinturón de la verdad. Lo encontramos en el libro de los Efesios, capítulo 6, verso 14a. El cinturón que llevan los soldados era hecho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús, vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo Jesús. El diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad, que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, verso 28. ¿Cómo usar el cinturón? Llena tu mente. ¿Cómo usar el cinturón de la verdad? Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una amistad profunda con Dios a través de la oración. Fortalece tu espíritu cada día alabando a Dios, pasando tiempo con Él. Vive una vida íntegra y sé veraz en todas tus acciones y palabras. La coraza de la justicia. Protegidos por la coraza de la justicia. Lo encontramos en el libro de los Efesios, capítulo 6, 14b. La coraza iba enganchada en el cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal, y por esto el soldado debe cubrirlo bien. Asimismo, debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. Lo encontramos en el libro de los Romanos, capítulo 5, verso 1 al 3. La batalla contra las tentaciones, el pecado, no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en su realidad. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. También debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas, mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestros pasados y en nuestras emociones o en los errores que cometemos. ¿Cómo usar la coraza? Recuerda tu identidad en Cristo, que gracias a Él has sido justificado y perteneces a Dios por la eternidad. No creas las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado como si definieran tu presente. Tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. Pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve, recordar por qué Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. El calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Lo encontramos en el libro de los Efesios, capítulo 6, verso 15. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentidos de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. La lista es larga, pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno, vidas para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. El reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 14, verso 17. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Sí es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo. Y puede parecer ilógico, nos ganamos imponiendo, alterándonos, ganamos viviendo llenos de su paz y llevándolo a todos los que nos rodean. ¿Cómo usar el calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón. Cada día pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies, pide a Dios que te dé valentía
y comparte su evangelio de paz con todos los de tú que te rodean. El escudo de la fe. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Efesios capítulo 6, verso 16. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice que la usaremos el escudo. Al que se refiere era uno grande, que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero echaba como aislante protector. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar, por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar propicio y protegernos. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder del amor y la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe, afirmamos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros. Estos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. ¿Cómo usar el escudo? Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios, llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. Aprende un poco más sobre qué es la fe. El casco de la salvación, o dice, tener el casco de la salvación, o lo que encontramos en el libro de los Efesios capítulo 6 verso 17a, dice, el casco protege la cabeza, nuestra mente de estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esta certeza y con nuestro corazón lleno de gratitud. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo encontramos en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestra mente dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3. Y nadie nos puede arrebatar esa salvación. ¿Cómo usar el casco? Recuerda que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza, en obediencia, la vida que Jesús desea para ti. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama, te salvó y eres suyo por la eternidad. La espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo encontramos en el libro de los Efesios capítulo 17b. Esta es la única arma de ataque, las otras son más bien defensivas. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar. El enemigo, la palabra de Dios, alumbra nuestro camino, lo encontramos en Salmos 119, 105. E ilumina nuestras mentes con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, de mentiras, engaños, a la vez que lo atacamos con la verdad. Recordemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, como usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Mateo capítulo 4. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. El diablo intentará engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor. ¿Cómo usar la espada? Estudia la Biblia.
memoriza, aprende a usar la palabra de verdad de forma efectiva, combate las mentiras con su verdad, guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Él pide. La importancia de la oración. El soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con Dios, nuestro comandante, debe ser constante para fortalecernos y recibir sus órdenes con las estrategias que debemos seguir. No solo debemos orar por nuestra lucha, retos o dificultades, sino que debemos apoyar a nuestros hermanos en oración. Si vemos a algún hermano luchando contra un pecado o duda, si está pasando por sufrimiento o persecución, debemos apoyarle con nuestras oraciones y animarle. ¿Quieres vencer en esta guerra espiritual? Vístete cada día con la armadura de Dios, pasa tiempo en oración delante de Él, estudia su palabra y mantén alerta frente a los ataques del enemigo. Amén. Le damos gloria a Dios Todopoderoso por esta preciosa palabra, la cual los invito a que cuando estén escuchando este audio tengan su Biblia a la mano y lean estos capítulos que les he citado ahí, para que sigamos aprendiendo con respecto de lo que es la palabra de Dios. Deseo en este momento y clamo al Espíritu Santo para que les dé sabiduría al momento de leer de escuchar este audio y de hacer este estudio bíblico con respecto a lo que es la armadura de Dios y cómo debemos portarla y para qué es importante la armadura de Dios. Amén. Dios les bendiga, pueblo de Dios. Quedo atento a sus comentarios. Dios les bendiga en esta noche maravillosa y les dé la sabiduría para poder entender la palabra y el propósito de Dios en sus vidas.